Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nuevo en esta entrega de seminarios que da CISAP a todos los que se conectan. Muy buenas tardes, buenas noches, tal vez en algunos lados de la región. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Zero Trust Architecture, y nos acompaña Aureliano Rivera. Cuéntanos un poco de tu background, por favor. Gracias, José. Buenas tardes y buenas noches a todos. Es un gusto poder participar aquí con ustedes. Mi nombre es Aureliano Rivera, tengo un poquito más de 20 años de experiencia en el mundo de la seguridad informática y unos cuantos años más en el mundo de la infraestructura informática. Ya en una buena temporada de mi vida trabajé de la mano en el equipo de José Amado, haciendo servicios de outsourcing a arquitectura de IBM. También he trabajado aquí en CISAP en el área de arquitectura unos cuantos años más. Y bueno, pues eso pues me ha dado acceso a mucha información y a conocimientos de arquitectura, y este es el tipo de temas que me apasionan. Gracias, Aure. Mi nombre, como bien dijo Aure, es José Amado. Yo trabajo en el departamento de outsourcing y el enfoque es básicamente ver todos los clientes de CISAP que están fuera de la región, principalmente en Estados Unidos. El día de hoy, como dijimos, vamos a hablar de Zero Trust. Vamos a ir desde la parte de conceptos básicos y vamos a ir adentrándonos en los 5 pasos, cómo vamos a ir a construir una arquitectura Zero Trust, y vamos a ver un par de ejemplos de cómo queda al final una infraestructura con Zero Trust, para que podamos tener un poco de discusión, un poco técnica también ahí, Aure. Y quisiera empezar con un cuestionamiento y que todos ahí donde estén se hagan ese cuestionamiento. ¿Cómo se originan los proyectos de ciberseguridad típicamente en una organización? ¿Cómo da lugar a un proyecto nuevo de seguridad, Aure? Sí, bueno, lamentablemente en nuestra región, que es donde tenemos visibilidad, la mayoría de proyectos de ciberseguridad nacen por una necesidad, nacen por un ataque, una brecha, un problema que se ha dado en la infraestructura o los servicios, y esto pues hace que sea una emergencia que hay que cubrir y nos lleva a hacer pues proyectos muy acelerados, que incluso están sin presupuesto y en un momento de desarrollo en el que se hace muy difícil meterlos a la cadena de los procesos normales y presupuestos normales de las empresas. Correcto, y eso lo que hace es también que los proyectos de ciberseguridad vayan saliendo conforme una reacción ante un incidente, conforme también una nueva necesidad, que ahora vamos a tener un nuevo servicio. ¿Cómo se protege ese servicio en lo individual? Entonces vamos y recurrimos ahí, ¿cómo se protege este servicio? Y lo vamos protegiendo, y vamos protegiendo los servicios y todos nuestros aplicativos de manera independiente, depende cuál sea la naturaleza de este servicio. La ventaja de utilizar una arquitectura es que nos da de alguna manera un marco de referencia, una metodología y un estándar para que tengamos esos mismos principios aplicados. Y voy a poner rápidamente como un ejemplo, y quisiera saber si ya se está presentando, se está proyectando la presentación, ok, y en el siguiente slide para ya muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos, por ejemplo, organizaciones que tienen múltiples empresas, que son como empresas sombría, que adquirieron una empresa, etcétera, etcétera, lo que sucede es que dicen, bueno, ¿a qué empresa hace seguridad de esta manera y tiene estas soluciones de este fabricante y lo hace de otra manera distinta? ¿Y a qué a otra? Y entonces es bien difícil para el equipo de ciberseguridad tratar de establecer un estándar, y mucho menos tratar de tener una visibilidad unificada de todas esas pequeñas empresas. Y antes de ir a la definición de Zero Trust, que es para que comencemos ahí, me gustaría empezar hablando de esta misma estandarización, porque un país lo está haciendo. Entonces, en enero de este año, la Casa Blanca en Estados Unidos mandó una carta a todas las entidades de gobierno donde les dice que los lineamientos nuevos para una arquitectura de ciberseguridad tiene que estar basada en Zero Trust, ¿okay? Y que tienen hasta 2024 para cumplir con este requerimiento. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que un país lo que está viendo es la necesidad de poder tener
un estándar en todas las organizaciones y tener, por lo menos decir, si están cumpliendo con Zero Trust, podemos confiar de que están en un nivel aceptable de protección en temas de ciberseguridad. Entonces, con esto sí ya vamos a pasar a la primera parte del contenido, que es básicamente ver la definición de Zero Trust. Ahora, esta definición la tomamos de una organización muy importante. Esta la hemos escuchado, en CISAP la mencionamos muy seguido. La organización se llama NIST y básicamente se ha dado la tarea y tiene la responsabilidad de tener muchos recursos con respecto a estandarización de seguridad informática. Entonces, mucha gente podría decir que NIST, su foco principal es el gobierno de Estados Unidos, pero realmente no. O sea, muchas empresas grandes, empresas transnacionales, lo tienen como su foco principal. Y en este caso, pues Zero Trust es algo que ha sido desarrollado y ha crecido de una manera pues muy importante gracias a NIST. Entonces, de acuerdo a NIST, la definición de qué es Zero Trust, pues básicamente es un conjunto de ideas y conceptos, ¿verdad? Que la idea es que están diseñadas para poder minimizar la duda de cuando estamos enforzando decisiones que tienen que ver con permitir accesos mínimos, o sea, accesos con el menor privilegio, en sistemas y redes que son consideradas como comprometidas. Algo bien importante acá y que es importante resaltar también es que es una colección de conceptos e ideas. Entonces desde acá ya empezamos a ver de que esto realmente no es un producto. Ahora, si alguien viene, esto realmente no es un producto. Ahora, si alguien viene y nos dice, mira, te vendo un producto de Zero Trust, ya después de haber escuchado esta plática, funciona así, ¿verdad? No es Zero Trust funciona así, ¿verdad? No es Zero Trust Architecture es un concepto e ideas y van a ser únicos para cada organización al final, cómo va a quedar su arquitectura y ahí lo vamos a ver adelante, pero esto es importante verlo, ¿verdad? Que no es un producto que va a venir y me va a decir, hey, aquí está tu producto de Zero Trust, conectalo y ahí está funcionando, ¿verdad? Es bien importante, como menciona José, ¿verdad? No hay un producto mágico, no existe la cajita, aquí está, ya cumplimos, ¿verdad? Realmente es todo lo que tiene que ver con el ambiente y todo lo que en este caso tiene que relacionarse contra el ambiente. En este caso hablamos de las peticiones de acceso, o sea, cualquier petición de acceso que está en nuestro ambiente es un potencial riesgo y eso es lo que estamos viendo para empezar, ¿verdad? Es el trigger para iniciar con el Zero Trust. Sí, solo por favor podían poner la presentación, creímos que la estaban proyectando, pero... Ok, anterior. Un slide anterior, gracias. Ok, y acá, para no mencionar todos uno de ellos es que la confianza debe ser constantemente evaluada. ¿Qué significa esto? En la actualidad, yo tengo permisos por ser miembro de un grupo, heredados, 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy el administrador del directorio activo, si soy administrador de una unidad de negocio, etcétera, etcétera, a mí me hacen miembro de un grupo y yo automáticamente heredo esos permisos de manera permanente. No importa cómo me he estado comportando, no importa cómo está la salud de mi dispositivo, no importa las acciones que estoy haciendo, yo tengo automáticamente el superpoder de administrator solo por membresía, ¿verdad? En el concepto Zero Trust esto no es así. La confianza es evaluada constantemente. Cada vez que yo me firmo a la red, cada vez que yo hago un login, se evalúa mi comportamiento como usuario y se evalúa la salud del equipo y el origen de mi conexión y también hasta qué voy a ir a hacer. Entonces esto es un concepto completamente distinto porque si yo necesito usar la red una vez a la semana, esa particular vez se va a evaluar cómo está mi comportamiento y la salud de mi equipo y es parte de la arquitectura que debemos ir armando. Y un último detalle importante es que muchas veces cuando hablamos de seguridad, hablamos de todo esto de voy a evaluar, voy a limitar,
muchas veces nos quedamos pensando en segmentos de red, en subredes o incluso en áreas físicas, lo cual pues, no es suficiente. Entonces, en este caso, Zero Trust no se basa en eso, sino que se enfoca en proteger recursos específicos. Más adelante vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de temas de virtualización, donde estamos hablando de que en una subnet tengo un servidor, dentro del servidor tengo 20 servidorcitos virtuales y en cada servidor virtual tengo 50 recursos. Entonces, a eso nos referimos. Y este concepto, esta definición de NIST, como pueden ver en la presentación, lo obtuvimos de una publicación especial de NIST que dice la publicación especial 800-207. ¿Y por qué remarcamos bastante el tema de la literatura? Es para que hablemos el mismo idioma, ¿verdad? Y también vamos a ver parte de eso. En el próximo slide lo que observamos es la topología de una red tradicional. Varía de organización en organización, pero ahora, ¿qué comentarios tenemos de esta red? Gracias, José. Como bien menciona José, va a variar totalmente. Esto no se parece en nada a ninguna de las redes que tenemos. Más sin embargo, lo que representa por dentro sí. Y vemos dos redes aquí. La red A, que podemos mencionar que es la red de usuarios. La red B, que es la red de servicios o servidores, como se menciona en otros lados, o el data center, se podría decir. Y típicamente ese es el mayor nivel de diferenciación que tenemos. Y tenemos, por ejemplo, servicios que deben ser accedidos por usuarios específicos, pero que lamentablemente al tener este tipo de topología, un usuario puede llegar de la red A a la B y tener acceso a todo. Y no solamente a todos los servicios que ahí están puestos, sino que abiertamente tener acceso a incluso servicios que todavía no existen. Cuando vemos esos numeritos que están ahí en la pantalla, ¿verdad? Los 65.535 puertos de TCP y de UDP, a eso nos referimos. Muchas veces agarramos un usuario y le decimos, usted puede entrar al servidor de Active Directory, pero es a todo, a esos 130.000 opciones de conexión, aunque no estén en uso. Pero si llegaran a estar en uso, lamentablemente ya está abierto, ¿verdad? Correcto, Aure. Y también, si vemos un poco la parte de la red A, vemos que hay dos usuarios ahí representados. Estos dos usuarios es lo que se llama comunicación lateral. Si uno de estos dos usuarios con sus dispositivos se ve comprometidos, la propagación es instantánea. Prácticamente los mecanismos de propagación de las amenazas buscan rápidamente el movimiento lateral, y en una red tradicional donde todos los usuarios están conviviendo, ya sea en una vila o en una red, la propagación es inmediata. Y por último, vemos esa nubecita ahí en medio, que es algo que ha crecido mucho en los últimos tiempos, que es la parte de teleusuarios, ¿verdad? O usuarios remotos. Todos los que hoy en día acceden por servicios tipo VPN, por ejemplo, que lamentablemente tienen este inconveniente, que típicamente ese servicio de VPN tiene que terminar en algún componente que normalmente está en esa red B, en ese data center o en esa red de servicios. Por lo mismo llegamos a tener ese mismo riesgo, ¿verdad? Un teleusuario, pues desde la cocina de su casa, puede tener acceso a cualquiera de los servidores y a cualquiera de los contenidos que pueda tener ese servidor. Gracias, Aure. Hablemos un poquito de la transmisión en claro. Ok, ese es otro de los problemas importantes que tenemos. Cuando hablamos de una red interna, se podría decir, o sea, la comunicación entre red A y red B, tenemos el inconveniente de que la comunicación nunca se cifra. O sea, la comunicación se va bajo los estándares que los hizo el desarrollador, y lamentablemente eso provoca que tengamos la vulnerabilidad de que cualquiera en algún momento podría interceptar un mensaje que va de una computadora en red A, por ejemplo, al servidor de directorio activo, y hacer mal uso de esa información. Entonces, eso no solamente de usuario a servidor, sino que también, por ejemplo, entre servicios, entre servidor y servidor, pues siempre vemos ese tipo de tráfico que no está asegurado. Gracias, Saúl. Y bueno, acá no está representada la parte de la nube, pero simplemente es una extensión con las mismas características, ¿verdad? Con las mismas características o similares. Si pasamos al siguiente slide, vamos a ver un diagrama ya un poquito con más detalle. Aure.
Ok, en este caso, bueno, los usuarios de Visio van a decir, a ese señor lo conozco. Este es el diagrama, por ejemplo, que trae Visio. Pero si lo ven, o sea, realmente sí es un diagrama que se asemeja mucho a lo que estamos manejando en las redes de nuestra región. Entonces, típicamente nuestra red empieza, en este caso del lado derecho arriba, ¿verdad? Con un firewall perimetral, que es el principal guardián. Él nos protege del mundo exterior, ¿verdad? Del internet, que es de donde típicamente deberían de venir la mayoría de amenazas. Ese firewall, pues, es un equipo muy importante, muchas veces tiene demasiadas tareas asignadas. O sea, no solamente es el controlador de qué entra y sale, sino que también es el que termina las VPNs de nuestros usuarios de teletrabajo. También es el que provee muchas veces los mecanismos de autenticación o identificación de usuarios. Cuando necesitamos que un usuario pueda navegar, pero queremos decir solo va a tales sitios, pues ese firewall el que tiene que poder entender, es el usuario tal y solo tiene estos permisos. Entonces, si se dan cuenta, es un equipo que se vuelve muy importante y está ahí, casi solito en la punta de nuestra red. Normalmente, si pasamos ya ese primer obstáculo y estamos bajando hacia nuestra red, muchas veces nos topamos con ya redes donde encontramos servidores que, bueno, pasamos ese primer obstáculo y ya tenemos ese acceso libre a todos estos componentes que podemos dañar, ¿verdad? En otros casos, más bien llegamos a red de usuarios, que sería el caso ejemplificado en esta red, donde salimos del firewall y ya tenemos una red de usuarios, que alguien podría decir, bueno, sí, se mira bonito, capas de seguridad, pero recuérdense que si tenemos ahí una gran masa de usuarios y de repente cae un ataque en alguna de estas computadoras que lateralmente va a tener todo el acceso libre para infectar a los demás, quiere decir que vamos a tener un ejército atacándonos desde adentro. Gracias, Laure. Bueno, y ya con esto vivimos el concepto básico de Zero Trust Architecture, de arquitectura basada en confianza cero. Vimos ya un par de diagramas básicos de una topología tradicional de red. Ahora lo que vamos a ver es una representación básica también de cómo se ve ya una petición de accesos, en el próximo slide, una petición de accesos de un recurso de un usuario. ¿Okay? Entonces acá hay ciertos elementos importantes. Son los mismos dos usuarios que estaban en la representación anterior y los mismos dos servicios. ¿Qué es lo importante acá? Esos dos usuarios que ustedes ven en el lado izquierdo no tienen ningún tipo de comunicación. No hay comunicación lateral. ¿Okay? O sea, al momento de un compromiso de esa máquina, de ese endpoint, no se va a poder hablar con el otro usuario. Ahí ya comienza la parte de la segmentación de lo que nos pide Zero Trust. Otro elemento importante es que si ven punteada esa línea de requerimiento al recurso, quiere decir que toda la comunicación está encriptada, está cifrada todo el tiempo. A diferencia del concepto anterior, que podría ser por aplicación, tal vez que estuviera cifrado, pero no hay ninguna garantía. Acá, Zero Trust nos pide que todo el tráfico esté encriptado. Y aparte de eso, también el servicio A y el servicio B no tienen comunicación. Si hubiese algún compromiso en el servicio A, no hay manera de que se expanda al servicio B. ¿Okay? Finalmente, cuando vemos el flujo de comunicación del lado izquierdo hacia el lado derecho, hay una serie de componentes de la arquitectura de confianza cero que van a habilitar un punto de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el usuario va y dice quiero acceder al servicio A, se van a evaluar cosas como el acceso basado en roles o el acceso basado en atributos para ver cuál es la membresía que tiene este usuario, pero también se va a ver la postura de seguridad del usuario, la protección del endpoint, si está actualizado hasta la última versión en el sistema operativo para que no tenga vulnerabilidades viejitas, por ejemplo, y también el comportamiento del usuario, cómo ha sido. Y no solo eso, sino también se puede alimentar de otras herramientas por ahí, como un SIEM, por ejemplo, que reporte que en los últimos meses la consola de antivirus no ha visto que ese elemento está comprometido, un EDR o cualquier elemento de seguridad de endpoint. Le va a decir a este punto de decisión, le va a decir, bueno, de 0 a 100 le vamos a dar un 100 de confianza, ¿ok? Pase adelante. Y nosotros podemos poner parámetros en decir, ok, si tiene menos de ciertos puntos, no pasa, ¿ok?
y si la confianza se ve comprometida, no pasa. Y esto pasa cada vez que el usuario va a entrar a la red. Por ejemplo, si hoy mi dispositivo está saludable y hoy en la noche salió una vulnerabilidad, mañana que yo vuelva a entrar ya no me va a permitir entrar porque ya tengo una confianza baja o incluso en negativo, ¿verdad? Entonces el punto de enforzamiento donde ven ahí con una pequeña lupita, ahí es donde se terminaría la sesión si el usuario no ha ganado la confianza. Y no solamente terminarla, ¿verdad? Sino como bien dice la presentación, ahí se van a poner parámetros, por ejemplo, de cuánto va a durar esa sesión y a detalles específicos de, bueno, ya no tiene acceso al server completo, tiene acceso a este puerto o a este socket de esta aplicación en específico. Entonces eso lo hace tener una seguridad muy, pero muy granular. Exacto, y aquí vienen algunos de los requerimientos como administradores de la red, como dueños de la red también y de todos los elementos de seguridad, es de conocer nuestras aplicaciones, Aure. Porque si nosotros venimos y decimos, hey, mira, este usuario va al servicio A y le voy a dejar que pase solo a estos puertos, me va a decir la persona que está configurando, ok, ¿qué puertos son? Voy a averiguar. Entonces ahí es donde ya comienza el nivel de madurez también que nosotros tengamos del conocimiento de nuestra red y de nuestras aplicaciones para saber qué puertos y en qué dirección se necesitan para que ese servicio quede habilitado para este usuario y no nos vamos a quedar ahí sin tener el acceso, ¿verdad? Y no es querer decirle desordenado a nadie, ¿verdad? Pero lamentablemente esa es la realidad de nuestras redes. O sea, muchas personas y muchas áreas y pues muchos componentes muchas veces terminan alterando. Entonces tenemos un nuevo servicio, un web service, que alguien lo programa en un puerto específico, pero no queda en el documento de la arquitectura de red. Entonces no todo el mundo sabe. Entonces por eso, aunque la información esté escrita, no siempre está junta y aquí pues hay que empezar a conocer todo eso. Excelente. Este era solo una pequeña intro de lo básico, digamos, una representación básica de Zero Trust Architecture, pero ahorita sí vamos a ir a los pasos, a los 5 pasos de cómo vamos a ir construyendo y tal vez la parte de diseño es donde más nos vamos a tardar porque ahí vamos a ver la arquitectura de componentes de la arquitectura Zero Trust y vamos a ir discutiendo cómo las soluciones de ciberseguridad van a ir a cubrir esa parte de ese concepto como tal. Entonces, el siguiente slide, lo que vemos, el paso 1. Bueno, el paso 1 creo que es algo fundamental, no solo en este proyecto, sino en todos los demás proyectos, pero es la lectura. ¿Qué pasa con estas metodologías? Cuando son marcos de referencia, principalmente, no digamos que fueran ya una normativa, ¿verdad? Pero en este caso, en los marcos de referencia, lo importante es que todos los involucrados hablen el mismo idioma. Y de eso se trata NIST, desde el Instituto de Estándares, ¿verdad? De que todo sea estandarizado. Entonces, ellos han venido publicando una serie de documentos, y no solo ellos, sino tienen una serie de fabricantes que también nos apoyaron en esta iniciativa y ahí por eso le estamos poniendo esta pantalla como recurso para que ustedes lo vayan a investigar también. Y son, no sé, son más de 30 fabricantes, donde hay fabricantes que proveen servicios de SOAR, de SIEM, de identidad, de segmentación, de protección en host, etcétera, etcétera, que es todo el conjunto de elementos que se usa para formar una de estas arquitecturas. Entonces hay un documento que nosotros creemos y también NIST lo recomienda, que está diseñado para tomadores de decisiones, CISOs, oficiales de seguridad, de tecnología, etcétera, y es ese documento que termina en 35A. Así también hay un área de tecnología, seguridad, privacidad para el departamento de IT. Hay uno que sí es mandatorio, que es el de todo el equipo que le pusimos ahí y es la publicación especial 800-207. Y luego hay uno que a mí me llamó la atención, que es el 1835D. Yo le puse ahí que es para, le pusimos con Aure que es para homologadores de tecnologías. ¿Por qué? Porque ahí probaron las cosas, ahí probaron todas las soluciones de seguridad para ver que sí cumplían con los requisitos de Zero Trust. Entonces, muchas veces los departamentos de homologación dicen, bueno, vamos a probar si cumple con todo esto, ¿verdad? Y vamos a ver si todos cumplen con todo esto. Entonces, es bien importante. Y el líder del proyecto o de proyectos, pues tiene que leerse toda esta
esta literatura. Y luego el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, pues de preferencia un equipo multidisciplinario que, pues, que conozcan lo que tienen actualmente y que puedan también llegar a investigar qué es lo nuevo. Auri. Sí, me gustaría recalcar dos puntos, ¿verdad? Uno es con respecto a los homologadores de tecnologías. Y es que, si bien ya mencionamos hace un rato, ¿verdad? No existe un producto, o sea, esto no es una charla de le vendo la caja mágica que le hace Zero Trust. Pues resulta que mucho de lo que tenemos ya puede participar y es parte de lo que necesitamos para hacer el Zero Trust. Pero sí va a haber un momento en que vamos a tener que empezar a adoptar nuevas tecnologías. Entonces, ese proceso de homologación lo vamos a necesitar porque todas las redes son diferentes y pues va a haber cosas que no nos va a poder decir un fabricante, sí, yo funciono con lo que usted tiene, ni un partner, ¿verdad? Entonces, va a tocar hacer ese trabajo de homologación que va a ser muy importante. Y la última parte, y esto pues es en general a este slide, es hay información para todos, como bien dijo José, ¿verdad? Y esto, la idea pues es, la idea de Zero Trust es en general, no es simplemente para esta área que maneja la red o esta gente que maneja el firewall o las personas de la aplicación, no, esto es para toda la red. Por lo tanto, todos deben de estar enterados. Y no como sucede, como por ejemplo en las instituciones financieras cuando quieren abordar temas como PCI, donde tenemos un equipo que sabe de PCI y tenemos a los auditores que llegan y de ahí nadie más sabe de qué se trata PCI, ¿verdad? No, en este caso todos tenemos que estar enterados para que el proceso funcione pues como debe, ¿verdad? Gracias, Aure. Solo para reportar que estamos viendo una pantalla adicional en la presentación, por favor. Ok. Listo. El paso 2 es un inventario que es necesario, pues lo mejor es tenerlo al día siempre, pero el inventario, ¿qué lleva? Lo que lleva es cuáles son los bienes que vamos a proteger, o sea, por prioridad, por exposición al riesgo, quizás utilizar un reporte del tratamiento del riesgo que ya existe en la organización por las unidades de riesgo. Aure. Sí, y muchas veces lo que mencionábamos hace poquito, ¿verdad? La información ahí está, pero no está centralizada y no es del dominio de todas las personas que conviene. Entonces, sí es importante ese inventario que nos junte toda esa información que hace falta para que podamos estar al día, ¿verdad? Siguiente punto que vemos de la presentación dice diagramas de red actualizados. Yo también soy parte de un equipo que administra una red y también les puedo decir, sí, no está actualizado. Ese diagrama cambia muy seguido y es bien difícil mantenerlo, pero no solo en este caso, en cualquier proyecto que involucre nuestra infraestructura, tenemos que actualizarlo para poder realmente trabajar con lo correcto. Sí, lo más importante también acá es la parte de las soluciones de seguridad implementadas, porque no es de que se va a tirar todo lo que ya está, sino porque todos los elementos que ya están, tenemos un directorio activo, tenemos firewall, tenemos alguna segmentación básica o compleja, todo eso se va a reutilizar. Entonces, por eso es importante este inventario para saber cómo adaptar y hacer una migración, esa es la palabra, es una migración hacia Zero Trust Architecture. Y migración, van a haber algunas organizaciones que el camino va a ser muy largo y van a haber algunas organizaciones que el camino va a ser más corto, ¿verdad? Eso es bien importante. Y también por eso es importante que este inventario lleve la parte del BIA, del análisis del ciberriesgo, para que nos diga qué es lo más importante que debemos de proteger y con qué prioridad. Y por último, pues siempre en la parte de inventario tenemos que tener bien detallada la información de entidades e identidades de lo que manejamos en la red. Recuerden que una identidad pues no es simplemente un username, ¿verdad? Sino todo lo que representa a un objeto o un individuo que tiene que ver con nuestro sistema. Y por supuesto eso pues nos lleva también de la mano con la herramienta de estos individuos, ¿verdad? O sea, todos los equipos de red y endpoints que puedan utilizarse en algún momento. Todo eso lo tenemos que tener a la mano
para finalmente armar el proyecto como se debe, ¿verdad? Con la inteligencia correcta. Sí, los primeros dos pasos yo creo que son bastante, pues, el paso 2 es casi que del día a día, digamos, ¿verdad? Es bastante, digamos, muchos dirán eso, ya lo tengo, pero ahorita lo que viene el paso 3, ahí sí, pues es cabalmente el cambio, ¿verdad? El cambio es la parte del diseño, ahí sí vamos a tardarnos un poquito más, en el próximo slide, ese es el paso 3, el que les venía hablando, y esta representación que está acá, ya son los componentes lógicos de la arquitectura de Zero Trust. ¿Qué es lo que vemos acá principalmente? Bueno, en el lado izquierdo vemos una serie de elementos que seguramente ya los tenemos, ¿verdad? Uno de ellos es Activity Logs. ¿Qué quiere decir? Un sistema de monitoreo, de alerta de las bitácoras de todos los sistemas que componen una red. Lo conocemos como un SIEM, ¿verdad? Pero no solo estar colectando los logs, sino también estarlos monitoreando, ¿verdad? Esto también alimentado con Threat Intelligence, fuentes de inteligencia, ya sea de open source o premium, que estén integradas también a este SIEM o a este SOAR, y todo esto también alinearlo si estamos en algún cumplimiento, ¿verdad? Con algún cumplimiento de la industria que sea parte de nuestra estrategia corporativa. Como bien mencionaba Aure, un PCI, un ISO, un SWIFT o cualquier otra normativa con la que tengamos que cumplir. También un punto bien importante aquí, lo vemos por aquí al lado derecho, hablamos de la parte de PKI. ¿Por qué PKI? Bueno, es algo que nos metieron en la universidad y le hicimos un poco de caso. Lo vimos en algunas otras charlas y qué interesante, podemos usarlo para nuestra firma digital y lo volvimos a olvidar. Pero recuérdense lo que ha estado mencionando José. En una red que no es Zero Trust, nada va cifrado. En Zero Trust todo lo vamos a cifrar. Y la única forma correcta de cifrar es si podemos descifrar. Y para eso es PKI, ¿verdad? También tenemos componentes, izquierda hasta arriba, ¿verdad? Que dice CDM Systems. Estos pues son sistemas que continuamente están monitoreando, digamos que la posibilidad de riesgo de lo que tenemos, de los ataques, de las solicitudes, del tráfico. O sea, todo eso lo están analizando para dárselo de comer a nuestro motor de políticas. Sí, en ese CDM System, ¿qué es lo importante y cómo se diferencia de lo actual, de un componente tradicional, digamos? En la actualidad nosotros hacemos escaneos de vulnerabilidades y pen testing cada cierto tiempo, algunos semanal, algunos mensual, algunos cada 3 meses. La idea en Zero Trust es de que ese componente está permanente, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, hago un escaneo de vulnerabilidades mensual, es posible que haya una vulnerabilidad que esté ahí por 28 o 29 días sin que yo la descubra, ¿verdad? Con el concepto de Zero Trust, esa vulnerabilidad debería estar muy cercana al tiempo real en que yo la encuentro. No debería de pasar 24 días sin que una nueva vulnerabilidad tenga yo en la red y que el sistema no me anuncie que hay una nueva vulnerabilidad. O sea, yo no tengo que esperar todo el periodo que tengo establecido. Y creo que de alguna manera también viene de la mano con los componentes de SIEM y DDR que tienen que ver con el comportamiento, ¿verdad? O sea, de nada nos sirve que una consola nos esté diciendo el usuario se firmó en Estados Unidos hace 5 minutos y ahora ya se firmó aquí, si no hay algo que continuamente alerte y realmente actúe con respecto a eso, ¿verdad? Correcto. Y hay otra parte también en el lado derecho de componentes auxiliares, que es el ID Management. Y aquí ya hablamos del tema de identidad. Sí, que lamentablemente ese es un tema que se ha hecho complejo por abandono. En algún momento nos dijeron, bueno, creen los usuarios en el Active Directory, en otro momento, ahora también tenemos usuarios en la aplicación y de repente empezamos con, bueno, ¿y ahora cómo los uno, verdad? Entonces resulta que en ese momento empezamos a ver todo este mundo del ID Management, ¿verdad? Que no es simplemente tener usuarios y passwords, sino que tener incluso todo el proceso del gobierno de estas identidades, o sea, saber que si un usuario pues, se va de vacaciones, pues su identidad debería estar restringida. Si un usuario ya no es parte de la organización, pues esa identidad ya no debería tener ningún permiso.
Entonces todo eso tiene que ser gestionado desde ahí. Exacto. Bueno, y ahora nos vamos a la parte central. Si bien es cierto, nos parecieron conocidos todos esos componentes, eso nos da una confirmación de lo que dijimos en un inicio, de que vamos a reutilizar muchos de los componentes que ya tenemos en la actualidad. Ahora, si nos vamos al centro donde dice Control Plane, ahí sí hay elementos que no tenemos, ¿verdad? Ahí está el Policy Engine, el Policy Administrator y el Policy Enforcement Point. Entonces, estos en sí son los componentes centrales del Zero Trust. Como mencionábamos antes, estos son los que van a tomar, si se recuerdan las gráficas aquellas lineales, ¿verdad?, de los dos nodos, estos son los que van a poder hacer todo el análisis, y el Enforcement Point es el que va a decir si tiene permiso por tanto tiempo o no tiene permiso y voto la sesión, ¿verdad? E incluso, si ustedes ven, ese componente central está dividido en dos partes por una línea puntuada. Entonces, la parte superior nos menciona Control Plane, o sea, es el plano de control, es donde llega toda la información y se toman las decisiones, se crean las políticas. Por ejemplo, el threshold que decía José, ¿verdad? Si confiamos, tiene 100, si baja de 80 ya no confío y no le doy permiso, pues todo eso lo administramos ahí. Y luego, abajo de la línea puntuada, lo que vemos es el flujo de cómo sería el tráfico, donde tenemos a la persona haciendo algo en el sistema. Lo que sale de ese sistema es un trust, ¿verdad? O sea, no confío en él. Pasa por el enforcement point, y lo que sale de ahí es lo que yo sí confío. Entonces, básicamente, lo que voy a recibir en mis recursos es simplemente tráfico de confianza que ya fue procesado por todo este modelo. Correcto. Y algo importante que mencionaba Aure es el colectar toda esa información, tanto en el Policy Engine como en el Policy Administrator, de todos los elementos que van a la par. O sea, yo ahí recibo información del estatus del dispositivo, de la salud del dispositivo, de la salud del usuario, si el sistema no tiene las últimas actualizaciones, si tiene el famoso síntoma del viajero que decía Aure, que estoy conectado aquí en Guatemala y a los 5 minutos desde África no me dejaría. Entonces, todo ese contexto lo que va al final a decir ¿es confiable o no es confiable? Si no es confiable, no entra, y si es confiable, pasa, ¿verdad? Pero esto lo va a hacer cada vez que se firma a la red. En la actualidad, como hablamos en un principio, yo por membresía de grupo, yo tengo heredados esos permisos de manera permanente 24/7. Y ese es el gran problema de las credenciales. El gran problema de las credenciales es que te las roban, entran desde otro lado y el permiso está dado por herencia, siempre, de manera automática, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente slide y vamos a ver, siempre el mismo paso 3 es un diseño con poquito más de información sobre los flujos, ¿ok? Sobre los flujos que se ven en cada uno de los componentes. Y antes de empezar a discutir eso, hay un tema importante acá. Cuando se hace el diseño de una arquitectura de Zero Trust, hay varios enfoques. Cada organización se va a sentir más afín a uno de esos enfoques, ¿ok? El primero es un enfoque basado en microsegmentación. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, muchas organizaciones que ya tienen data centers bastante maduros. Esto se aplica de una forma casi natural a ambientes virtualizados, donde, bueno, el caso que les mencionaba al principio, ¿verdad? Tenemos una isla o una granja de servidores, y cada servidor físicamente, cada servidor físico adentro tiene un montón de servidores virtuales, y todo eso termina en segmentos compartidos. Y yo con microsegmentación puedo venir y aplicarle Zero Trust a cada uno de esos servidores, a cada uno de los servicios que tiene ese servidor, para entonces ya no tener los 130,000 puertos disponibles para cada servidor virtual para que me los puedan atacar, ¿verdad? Entonces puedo llegar ya a esos puntos así específicos. Como les digo, la forma más natural la miro ahí, en los data centers, ¿verdad? Servidores. Pero también lo podemos ver del lado de estaciones de trabajo. Y aquí es donde probablemente mucha gente que ha sido afectada por ransomware le ve mucho sentido, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con el ransomware? Le cae a una persona, pero se riega de esta persona a otro lado, ¿verdad? Si hago una microsegmentación a nivel de estaciones,
esta primera persona que recibió el ataque, pues se queda nada más ella con el ataque, ¿verdad? No me pone en riesgo el resto de la organización. Correcto, entonces, por lo mismo que decía Aure, hay organizaciones que están muy maduros en el tema de segmentación de red, tienen equipos inteligentes muy bien configurados, entonces van a decir, bueno, mi diseño de Zero Trust está basado en microsegmentación, y está bien, perfecto, pero hay otro que es basado en identidad, ¿verdad? Que yo creo que es el más popular, y básicamente esto es por la cantidad de identidades que tenemos nosotros en la red, y lo podemos ver como un ejemplo bien sencillo en la vida individual. ¿Cuántos usuarios tenés de Instagram, de Facebook, de Google, de Twitter? O sea, ¿cuántas identidades tenés para entrar a todas esas aplicaciones sin, pues, dejar de lado nosotros que trabajamos en tecnologías? Entrar al portal de este y entrar al portal de este, son una cantidad de identidades. En las organizaciones pasa lo mismo, tienen una serie de identidades las personas que se vuelve un tema de una vulnerabilidad, porque tenés que tener cuidado de todas esas credenciales. Entonces, por eso es que el enfoque de arquitectura de Zero Trust por identidad quizás es el más utilizado, ¿verdad? Entonces, y el último es el que es por definición de perímetro de software. Ese probablemente es el que más ruido ha hecho en los últimos meses o años, podría decir, con todo este tema del teletrabajo, donde, bueno, nos topamos con que tenemos gente trabajando en cualquier lugar, ya en su casa o incluso algunas personas fuera del país, en lugares donde no haya mucho público, ¿verdad?, para enfermarse, y necesitaban tener acceso a su día a día, a lo que hacían siempre. Y viendo no solamente la dificultad de poder establecer un esquema de VPNs, que no es sencillo, o sea, alguien diría, ya está el firewall, activemos el chequecito, ya tienen acceso, pero no es así nomás, ¿verdad? O sea, hay mucho que hacer para que eso funcione bien. Pues también empezaron a salir distintos esquemas para poder apoyar al tema de, bueno, aunque el usuario esté fuera, hagamos como que sigue adentro. Entonces, a eso nos referimos con perímetros definidos por software, donde yo ya puedo tener configuraciones que me permiten que mi computadora, sin importar dónde esté, actúe, sea segura y tenga los accesos como que yo estuviera siempre en mi mismo lugar de trabajo. Excelente. Y ahora si hacemos un análisis de la arquitectura por componentes que está del lado derecho, que es la misma que vimos anteriormente, pero aquí sí ya tiene un poquito de nombres que ya conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, donde dice Policy Information Points, quiere decir que estos elementos que vemos acá le van a estar pasando información a los componentes que recién acabamos de conocer, como el Policy Decision Point y el Policy Engine. Y aquí ya vemos un elemento que se llama ICAM, Identity Control and Access Management. Esto quiere decir, en el sentido más básico, que el Active Directory, por ejemplo, le va a estar pasando información del usuario al Policy Engine, para ver la membresía, para ver algunos otros elementos. En este caso, el directory no tiene todas las funciones, por eso es que ahorita en el próximo slide, todavía no lo van a poner, vamos a ver un ejemplo de cómo queda una solución donde no se utilizó Active Directory, sino se utilizaron otras herramientas porque no dan, esta Active Directory no da ese contexto, pero dentro de la línea de puntos de información, que se le van a pasar al Decision Engine, está por ejemplo un EDR, que es ya muy conocido por todos, ¿verdad? Entonces aquí ya empezamos a hablar también de integración. ¿Por qué? Porque el EDR que tengamos o el Endpoint Protection que tengamos tiene que tener la capacidad de pasarle información al Decision Engine y que el Decision Engine lo pueda interpretar. Si un EDR dice que mi computadora está comprometida, se lo tiene que decir al Decision Engine para que el Decision Engine diga, este endpoint ya no puede pasar, ¿verdad? Y le dice al usuario, no puedes pasar. Pero también tiene otros elementos como el Security Analytics, ¿verdad? Que le va a decir también qué está pasando en ese segmento donde esté este usuario como tal. Y probablemente muchos de ustedes ya lograron hacer una implementación exitosa de un SIEM, y por ahí pues muchos de los SIEMs le ofrecen a uno como regalito, mire, y le vamos a dar la parte de
comportamiento, análisis de comportamiento, y dicen, no, bueno, ok, gracias, pero no lo han usado. Aquí lo pueden usar perfectamente, porque esto ya es un output que le va a funcionar de una maravillosa manera a Zero Trust. Claro, y en ese caso en particular, Aure, ese comportamiento se conoce como UEBA o User Entity Behavior Analysis. Entonces, todas esas cositas que nos dan con esas soluciones sirven cabal para hacer estas integraciones y poder pasar la información al Policy Engine. Me voy a pasar al próximo slide y acá básicamente se aplicaron estos principios de diseño y hay un laboratorio de NIST donde hicieron este ejercicio y el listado que ven en el lado izquierdo es básicamente todas las soluciones de seguridad con marcas que se usaron para hacer una migración de una red hacia Zero Trust. Entonces, lo primero que vemos es que tienen 3 proveedores de identidad, son los primeros. Está Okta, está Radiant Logic y está SailPoint. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, todos sabemos que hay fabricantes que son, que le llaman de propósito específico. O sea, son buenos en algo y ahí es donde brillan y dicen, no, yo hago de todo, pero en lo otro son débiles. Entonces acá hay una que se usó para todos los elementos de nube, que es Okta, ¿okay? Toda la identidad que está en la nube se puso en elementos de Okta, la parte de on-premise se puso en Radiant Logic y la parte de onboarding, es decir, todo el aprovisionamiento de usuarios nuevos, lo hicieron con SailPoint Identity Queue. ¿Qué quiere decir esto también desde el punto de vista de arquitectura? Es que si nos dicen a nosotros que un solo producto va a cubrir todo, lo más seguro es que no. Aure. Correcto. Y digamos, de la misma manera, podemos ver en las siguientes líneas de productos, ¿verdad? Donde podemos ver, por ejemplo, Ivanti Neurons, que es una solución para hacer el control de mi endpoint, un control unificado, ¿verdad? Donde aquí pues ya puedo empezar a poder distribuir parches y ver la información de vulnerabilidades y cuestiones así, a un nivel endpoint básicamente. Y un poquito más abajo, bastante abajo para ser exacto, tenemos también la solución de Tenable, que viene a complementar, bueno, realmente es al revés, ¿verdad? Ivanti se complementa con Tenable, donde Tenable sí nos está haciendo ese análisis continuo de vulnerabilidades, pero nuevamente, como dice José, no es, bueno, cada 30 días hacemos un scan, sino aquí ya hablamos de una plataforma estable y permanente que continuamente está haciendo estos escaneos y muchas veces contra demanda. O sea, algunos de los otros elementos, por ejemplo, ahí tenemos un paquete muy interesante que es el Cloud Pak for Security de IBM, que básicamente es un paquete de inteligencia artificial que puede ayudar a detectar de repente un mal comportamiento o una mala postura de una máquina y de una forma integrada mandarle a decirle a Tenable, vuélvame a escanear esa máquina, ¿verdad? Entonces todo esto se mantiene activo y ahí sí que compartiendo. El otro que me gusta mencionar, perdón ahí José, es el penúltimo, DigiCert Search Central, ¿verdad? ¿Qué es esto? Simplemente es la consola para administrar de una forma simplificada el manejo de certificados digitales. PKI, y como decíamos, o sea, hemos hablado de PKI muchas veces y luego lo hemos olvidado durante mucho tiempo, pero listo, aquí tenemos soluciones que se están utilizando para que esa adopción de PKI no sea complicada, no sea tan complicada como los exámenes que nos pasaban en la universidad, sino que sea algo manejable, ¿verdad? Exacto. Y acá un dato bien interesante es, cuando uno habla de una arquitectura Zero Trust, pero ¿qué compro? Y acá pues estamos mostrando un listado de materiales que se utilizó. Yo les diría que esto es a una organización grande. Hay otro ejemplo que tiene tal vez, no sé, un poco igual, tal vez la mitad de estos componentes. Y ahí pues ya están en un ambiente Zero Trust aceptable. 1. 2, acá también viene otra reflexión, es ¿cómo integro todo esto? Si ustedes van a los documentos que les recomendamos de NIST, ahí dice cómo se integra el uno con el otro, porque ninguno de estos queda divorciado.
Ninguno, o sea, todos se comunican. Y eso es parte de la importancia de Zero Trust. Y acá no pusimos los elementos por nombre, pero hay uno bien importante que es el MDM, que es el Managed Device Module, que es para el management de los dispositivos móviles, ¿verdad? Es bien importante. Y lo otro importante acá es que acá pues se habla, por ejemplo, como el caso de QRadar, pero es solo en el ejemplo. Si usó eso, puede ser un LogRhythm, un Splunk, puede ser un Divo, puede ser cualquier otro SIEM que esté por ahí disponible en el mercado o que nosotros ya tengamos, o el SOC, que nos da el servicio también, que lo integremos a esto ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que volvemos al punto de que Zero Trust es mucho de reutilización de lo que ya tenemos, tal vez con algunos pequeños ajustes, pero es mucho de reutilización. Aure. Y más que pequeños ajustes, yo diría con mucha reorganización, o sea, aprovecharlo ya de una forma organizada y no simplemente tener los paquetes por ahí separados, ¿verdad? Si ven en la parte de abajo del texto, está el link del documento, y en ese documento van a poder ver el otro ejemplo que les mencionaba José, ¿verdad? Donde la mayoría de elementos de identidad, por ejemplo, los dejaron simplemente con Active Directory de Microsoft, ¿verdad? O sea, se puede, de que se puede, pero ya teniendo los recursos adecuados y bien enfocados, se puede más bien utilizar este tipo de soluciones de uso específico que, como mencionaba José, sirven para facilitar las cosas. Correcto, y este slide da para mucho, la verdad. Vamos a pasar al paso 4 y quizás en un futuro hablemos de una sesión un poquito más larga. Bueno, ya después de que tenemos nuestro inventario, ya tenemos a nuestro equipo preparado, ya sabemos cómo es el diseño y cuáles son los componentes que lleva, pues empezamos con un draft, ya el plan de trabajo inicial, basado en prioridades de exposición al riesgo, con acciones a corto, mediano y largo plazo, como bien mencionamos ya varias veces, considerando la reutilización de soluciones que ya tengamos implementadas, y lo más importante es que lo alineemos a un programa de ciberseguridad que ya tenga la organización. ¿Okay? Esto no es reemplazar algo, sino es alinearse, es apegarse, es adaptarse. Ahora ese sería el paso 4. En este plan de trabajo también salen cuestiones de presupuesto para 1, 3, 5 años, porque ya vieron que es un trabajo bastante largo. Y vamos a pasar al paso 5 para dar espacio a las preguntas, porque ya el tiempo está corto, se nos hizo corto. Y el paso 5 es, Aure. Básicamente, como cualquier buen plan de seguridad, ¿verdad? Es un plan casi que de reciclación, podríamos decir. O sea, revisión y adaptación. Esto no es un plan que compré la cajita mágica que me dijeron, la instalé y ya soy Zero Trust y se acabó la historia, ¿verdad? Más bien tenemos que formar ya un ciclo formal en el que vamos a estar adaptándonos a cambios que pueden ser por expansión en la empresa, o sea, expansión en los servicios o los procesos del negocio, o puede ser porque nos actualizamos en la tecnología, o el caso feo, ¿verdad? Que se actualizó la tecnología del malo, o sea, los atacantes o los actores externos ya tienen distintas amenazas a las que necesitamos reaccionar. También cuando hacemos reemplazo de tecnología, pues por obsolescencia, que eso es algo muy normal en este mercado, ¿verdad? Y por último, pues ajustándonos a nuevas normativas. Sale una nueva versión de PCI, sale un nuevo estándar que tenemos que cumplir, pues igual lo revisamos y lo adaptamos a nuestro plan de Zero Trust. ¿Okay? Vamos al siguiente slide. Tal vez ya estos últimos 2 slides, un poquito más rapiditos, son para ir sentando y concluyendo de alguna manera, ¿verdad? Pilares para la integración gradual de Zero Trust. ¿Por qué gradual? ¿Verdad? Ya lo mencionamos, tenemos que ir modificando todo lo que tenemos y adquiriendo lo que nos haga falta para luego pues ya poder protegernos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los pilares en Zero Trust? Pues primero, soportar teletrabajo de manera segura. O sea, mucho hablamos y lo mencionamos en los ejemplos, ¿verdad? Tenemos un usuario con una máquina que administramos desde la oficina, esa máquina se la lleva a su casa y desde ahí puede trabajar. Sin embargo, bueno,
no está a mi vista el usuario, no está a mi vista esa máquina, pueden pasar muchas cosas. La idea es que si tengo un teletrabajo y de verdad lo quiero seguro, lo mejor sería que mi sistema pueda soportar que de alguna manera incluso se conecten de un dispositivo que no es administrado por mí. Entonces, ahí sí estamos hablando de seguridad para el teletrabajo. Luego, y esto pues de la mano con proteger los recursos sin importar su ubicación. No me importa si está en la nube, si está en mi data center alterno, en el primario o en la casa de mis vendedores, ¿verdad? O sea, si va a tener relación con mi red, tengo que protegerlo. Y por último, y probablemente aquí es donde empieza a hacer sentido términos como microsegmentación, ¿verdad? Limitar las amenazas internas. O sea, ya algo interno no podemos darle permiso solo porque está dentro. O sea, ese tema de tengo un servidor que se va a hablar a otro, los dos están en mi red que se hablen en claro, no puede seguir pasando por lo mismo, ¿verdad? Cualquier amenaza que caiga en cualquiera de los dos servidores o un hermanito por ahí, nos puede poner en riesgo muy grande. Entonces, si tengo algo interno, lo tengo que tratar con el mismo nivel de seguridad que si fuera algo externo. Entonces, lo aseguro, lo encripto, lo protejo. ¿Okay? Gracias, Aure. Hay algunas preguntas acá. Yo quisiera, antes de pasar a las preguntas, cerrar con algo bien importante y es que bueno, ya el meter un nuevo proyecto de ciberseguridad a nuestra organización sin tener esto en mente, sabiendo que ya pues países como Estados Unidos lo están poniendo como una normativa o un mandato a las entidades de gobierno como para decir si no tenés esto, no tenés el mínimo de ciberseguridad. Creo que sí es importante que le echemos una revisada, ¿verdad? Como organización para ver que si estamos alineados a un programa de ciberseguridad y a una arquitectura de Zero Trust. Y hay algunas preguntas acá que vamos a responder a manera de comentario. Dice, es imposible que una consola meta todas las soluciones de distintos proveedores. El tema es aprender a correlacionar las consolas de distintos proveedores. Así es, Juan Carlos, muy buena conclusión a la que llegas acá. Es imposible. Ustedes vieron el listado de proveedores para una arquitectura de este ejemplo y realmente la meta no es tener una sola consola, sino la meta es que haya una comunicación efectiva para mi protección entre componentes, que si mi EDR le avisa a otro componente que está comprometido, ya no me permita entrar, por ejemplo, algo así bien sencillo, pero todos los elementos deben poder comunicarse y poder llegar a valorar la confianza del dispositivo y de la persona que se está conectando. No importa realmente que haya una sola, la meta no es centralizar consolas, ¿verdad? Sí, cuando alguien habla de centralizar consolas, normalmente lo que viene a la mente es un orquestador, por ejemplo, pero ese tipo de soluciones pues tienen una meta específica. En este caso, la meta es la seguridad de toda mi red interna, por lo tanto lo que me interesa es el resultado, no en sí tener una sola consola viéndolo, sino más bien que todas las soluciones trabajen de una manera bien engranada. Gracias. Vamos a contestar otra acá. Dice, hay varias. ¿Qué ocurre con equipos que no cumplieron con las directivas? Van a una zona de cuarentena y o remediación. Lo principal es la desconexión. O sea, automáticamente queda desconectado. Se ha hablado mucho de la utilización de NAC en ambientes de Zero Trust. Un NAC, Network Access Control, tiene esa funcionalidad de poner en cuarentena un dispositivo y básicamente va a permanecer en una cuarentena dependiendo del tipo de solución que se haya puesto hasta que vuelva a intentar de nuevo y su calificación ya sea positiva, ¿verdad? Correcto. La apretación, sí. Ok, voy a otra más. ¿Qué pasa cuando se detecta una vulnerabilidad en una rutina de escaneo? ¿Qué pasa con las credenciales de acceso ya suministradas a los usuarios? ¿Quedan bloqueados? Va a depender de las políticas que trabajemos. Recuérdense que al final ese era el core, ¿verdad? Donde yo defino mis políticas
Puedo y sí, llegar a decir, bueno, este usuario que ya no haga absolutamente nada más, porque a lo mejor no tiene un solo dispositivo, sino que varios. Y ese riesgo podría estar en varios equipos al mismo tiempo. Así que sí podemos tomar esa decisión drástica o simplemente ser granulares y dependiendo de si esa vulnerabilidad no es muy crítica, sino más bien es simplemente inherente del operativo o de la aplicación que tenga, pues podríamos limitarnos a solamente esto. O sea, lo bonito de esto es eso, es algo que podemos personalizar y conociendo cómo funciona nuestra red, nuestro inventario de procesos, nuestro negocio y todo, pues de esa manera se establece correctamente el resultado de la acción. Correcto. Hay bastantes preguntas. Hay una acá que me gusta bastante porque creo que con esa podemos cerrar. Y dice, ¿cómo comienzo a organizar mi plan de ciberseguridad si ya cuento con al menos 80% de los elementos indispensables de la Zero Trust Architecture? Esa es una muy buena pregunta. para eso estamos. Sí. Bueno, la otra cosa es lo que vimos hoy. Esos pasos son esenciales. O sea, primero, que todo el equipo de trabajo tenga el conocimiento de los conceptos, ¿verdad?, de la arquitectura por componentes de Zero Trust, y luego crear lo que dijimos, identificar cuáles son esos elementos que debemos proteger basados en prioridad y riesgo, y luego decir, bueno, esto es lo que me falta para llegar. ¿Cómo los conecto? Y establecer el plan, ¿verdad? Yo te diría que una respuesta corta es los 5 pasos que dimos hoy. Lo que va a pasar es que van a ser más rápido en el caso que ya tengas el 80% de los elementos indispensables. Correcto. Ya llegó el tiempo del final. Hay muy buenas preguntas, ya no nos da el tiempo. Agradecemos a todos que se hayan conectado, estén pendientes, hay otras charlas muy interesantes en el resto que queda del tiempo. Que tengan una muy buena noche todos. Aure. Mucho gusto haber estado compartiendo con ustedes. Éxitos y espero que nos comuniquemos pronto.